La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Si planeáramos construir una casa, lógicamente comenzaríamos por hacer los planos de la estructura misma y después que la edificación estuviera completa, decidiríamos cómo amueblarla. Sin embargo, en Éxodo 25 vemos la revelación de los planos para la edificación de la casa de Dios y, sorprendentemente, el relato comienza con los muebles. ¿Acaso es este un detalle sin importancia? Claro que no. Como veremos hoy, la secuencia en la que se presenta el mobiliario es muy significativa. El estudio vida de Éxodo de esta ocasión lleva por título La mesa del pan de la presencia, primera parte, y nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios. Bienvenido, Guido. Es siempre un placer tenerle con nosotros. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. En los programas anteriores estudiamos el Arca del Testimonio y hoy comenzaremos a estudiar el segundo artículo del mobiliario, que es la mesa del pan de la presencia. En la versión Reina Valera, esta mesa es llamada la mesa de los panes de la proposición. Entonces, Guido, ¿nos podría decir dónde estaba esta mesa dentro del tabernáculo? Con mucho gusto, Víctor. El tabernáculo tenía 2 secciones, una llamada el lugar santo y la otra el lugar santísimo. Fuera del tabernáculo estaba el atrio. En cada una de estas 3 áreas existían diferentes muebles. En el atrio, que era el área de afuera, estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, y el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. En el lugar santo había 3 muebles. El primero era la mesa del pan de la presencia, la cual es el tema de este programa. En esta mesa había 12 panes, presentados en 2 hileras. En el otro extremo del cuarto estaba el candelero de oro con 7 lámparas que iluminaban todo el lugar santo. Frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba un altar de oro llamado el altar de incienso. Al atravesar el velo se entraba al lugar santísimo, donde solo había un mueble, que era el arca del testimonio. Esta arca era como una especie de caja hecha de madera de acacia recubierta con oro por dentro y por fuera, la cual tenía una cubierta o tapa por encima y sobre ella 2 querubines. Dentro del arca estaba la urna de oro con el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Muchas gracias, Guido. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés para el tabernáculo, inició describiendo el mobiliario que usted nos acaba de presentar.
Así que con esto estamos listos para comenzar el estudio vida de Éxodo con Witness Lee. Adelante. The sequence of the unveiling of all the things La secuencia de la revelación del mobiliario del tabernáculo is very, very meaningful. es muy, pero muy importante. Lo primero que se reveló fue el arca. No fue el tabernáculo, sino el arca. Si no tenemos el arca, ¿cómo podríamos tener el tabernáculo? Esto significa que si no tenemos a Cristo como la corporificación de Dios, como el hecho de que Dios haya tomado un cuerpo, la corporificación de Dios, ¿cómo podemos tener el agrandamiento de Cristo, que es la iglesia, su cuerpo? El arca tipifica a Cristo y el tabernáculo tipifica a la iglesia. De esta manera, vemos que la revelación del tabernáculo y todo su mobiliario es muy importante y le fue presentado muy cuidadosamente a Moisés. La revelación de Dios empieza con el arca, pero nuestra experiencia no comienza de allí. Por el contrario, nuestra experiencia comienza con el altar, en el atrio. Después de experimentar el altar y después de experimentar el lavacro, podemos entrar en el tabernáculo, llegar a la mesa de la proposición, el candelero y el altar de oro del lugar santo. Y solamente después de eso podemos entrar en el lugar santísimo y permanecer delante del arca para reunirnos con Dios. Y esto lo podemos hacer solo con la base de la sangre redentora que había sido rociada sobre la cubierta propiciatoria. Entonces podemos hablar con Dios, tener comunión con Él y podemos recibir sus instrucciones. Por consiguiente, la secuencia del mobiliario en nuestra experiencia, desde el altar de bronce hasta el arca, es diferente a la secuencia según la revelación de Dios, donde el primer aspecto del tabernáculo revelado a Moisés fue el arca del testimonio, que fue una figura, un tipo de Cristo como la corporificación de Dios. Por ser la corporificación de Dios, Cristo es su testimonio. Cristo no solo habla por Dios, Cristo es el testimonio de Dios. Él expresa a Dios. Cristo como la corporificación de Dios es tipificado por el testimonio que estaba dentro del arca, y Cristo como la expresión de Dios es tipificada por la cornisa de oro, la corona sobre el arca. Primero, Dios es corporificado en Cristo, y luego Él es expresado desde el interior de Cristo. Este no es el Dios escondido, este no es el Dios que es un misterio, sino el Dios que es expresado, revelado. Cristo mismo es Dios en revelación. Él es Dios mismo revelado. Cuando este Cristo es agrandado, tenemos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, su agrandamiento, y es representada por el tabernáculo como el agrandamiento del arca. Guido, como ya mencionamos en Éxodo 25, cuando Jehová le dio las instrucciones a Moisés para el tabernáculo, es muy interesante ver que él comenzó enumerando los muebles antes de dar las instrucciones para la construcción del edificio. Esto parecería contrario a la manera como nosotros construimos nuestras casas hoy. Obviamente, nosotros comenzaríamos con los planos, luego la construcción y finalmente decidiríamos qué tipo de muebles tendríamos. Entonces, ¿por qué cree usted que el Señor presentó esta secuencia? La secuencia en la cual se revela el mobiliario del tabernáculo es muy significativo. El deseo de Dios es obtener un testimonio de sí mismo en el hombre. Primero tenemos a Cristo como testimonio individual de Dios. Luego tenemos a la iglesia como testimonio agrandado y corporificado de Dios. La razón por la cual el arca es revelada primero se debe a que el arca es un tipo de Cristo. Sin Cristo es imposible edificar la iglesia como testimonio corporificado. Y no habría una expresión agrandada de Dios. De hecho, el tabernáculo
que simboliza a la iglesia como expresión corporativa de Dios, es producida cuando experimentamos todos los muebles del tabernáculo. A medida que disfrutamos a Cristo como cada uno de los muebles del tabernáculo, llegamos a ser la expresión corporativa de Dios. Desde el punto de vista de la economía de Dios, el arca debe ser primero, pues el arca simboliza a Cristo como testimonio individual de Dios. Luego viene el tabernáculo, que es el agrandamiento del arca. Vemos lo mismo en el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios, primero tenemos la revelación de Cristo como individuo, pues Él era el testimonio de Dios. Continuando con Hechos y las epístolas, vemos el tabernáculo, la iglesia como el cuerpo de Cristo y como testimonio corporativo de Dios. Y al final de la Biblia, vemos la Nueva Jerusalén, la consumación final del tabernáculo, que es la expresión agrandada y corporativa de Dios por la eternidad. Esto es sumamente maravilloso. Y esto realmente coincide con el orden de nuestra experiencia. Primero, somos llevados a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador. Luego, le experimentamos personalmente y Él nos conduce a una experiencia corporativa en la iglesia. Todos los creyentes necesitamos darnos cuenta de que la meta de Dios no es tener creyentes individuales, sino una edificación corporativa, para que Él pueda morar en la iglesia y así ser expresado. Guido, continuemos ahora para ver el segundo mueble del tabernáculo, que es la mesa del pan de la presencia. Por ello, me gustaría leer Éxodo capítulo 25, versículos 23 y 24, que dicen así: Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Es interesante notar que los materiales con los que estaba hecha la mesa eran iguales a los del arca. Adelante con Winnesley. Following the ark, what is revealed? Después del arca, ¿qué es lo que fue revelado? The table. Sí, la mesa. El arca fue lo primero y lo segundo fue la mesa. El arca es para el testimonio de Dios. Entonces, ¿para qué es la mesa? Sí, la mesa es para nuestra nutrición. ¡Aleluya! Consideremos nuestra experiencia. Cuando permanecemos con Dios en la cubierta propiciatoria, que es Cristo, nos encontramos con Dios y tenemos comunión con Él. Allí recibimos la palabra de la boca de Dios y de acuerdo a nuestra experiencia, esto es la mesa. Esta palabra que Dios nos da se convierte en un festín nutritivo. Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia, el arca se convierte en una mesa. ¿Alguna vez se ha reunido con Dios en el lugar santísimo, en Cristo, como la cubierta propiciatoria? Y allí ha disfrutado usted de la comunión con Dios y ha escuchado las palabras de Dios. En ese momento, el arca se convierte en una mesa. El testimonio de Cristo se convierte en nuestra nutrición y nos llena y nos suple. Hermanos y hermanas, esto no es una doctrina. ¡Aleluya! Somos nutridos. Esto es un hecho. Cuando tenemos la experiencia de la cubierta propiciatoria, Cristo, como nuestra propiciación, después de un poco tiempo, se convierte en una mesa. Este Cristo, el mismo Cristo, que es la corporificación de Dios, que es su testimonio, para nosotros Él es ahora una mesa. Él es nuestra nutrición, Él es nuestro banquete y Él es nuestro alimento. Guido, qué revelación tan maravillosa. Después de reunirnos con Dios sobre la cubierta propiciatoria, recibimos su hablar, que se convierte en nuestro alimento. Entonces, ¿podría usted comentarnos
acerca de esta maravillosa secuencia? Al comienzo de la Biblia, después de que Dios creó al hombre a su propia imagen, para que el hombre pudiera ser la expresión de Dios, el hombre fue puesto en medio del huerto frente al árbol de la vida. Dios deseaba que el hombre fuera nutrido con el árbol de la vida, el cual representa a Dios mismo, quien es vida para el hombre en forma de alimento. Al comer el árbol de la vida y ser nutrido, el hombre llega a ser el testimonio de Dios. Aquí vemos este mismo principio en la revelación de la secuencia del mobiliario del tabernáculo. Cuando entramos en el lugar santísimo, esto es, cuando entramos en nuestro espíritu y contactamos a Dios en el arca, tenemos comunión con Dios en nuestro espíritu y Él nos habla. Su hablar se convierte en nuestro alimento y así el arca que está en el lugar santísimo llega a ser una mesa para nosotros, donde tenemos un banquete con Cristo como el pan de vida que nos nutre. Este alimento nos suple con la vida y naturaleza de Dios, para que nosotros podamos ser el testimonio de Dios. No podemos expresar a Dios como su testimonio a menos que seamos nutridos. Así que cuando contactamos a Dios, Él se imparte en nosotros como alimento a fin de que llevemos una vida que le exprese. El Señor le dio a los hijos de Israel el maná diario mientras viajaban por el desierto, pero el alimento en la mesa de la presencia solo estaba disponible en el tabernáculo. Ahora, en la última sección del programa, escucharemos una comparación acerca de estos dos tipos de alimento. Vayamos a Witness Lee. Whosoever will be in the tabernacle must be a priest. Nadie podía entrar en el tabernáculo, a menos que fuera un sacerdote. En el Antiguo Testamento, nadie que no fuera sacerdote estaba calificado para estar allí. Y esta mesa estaba ubicada dentro del tabernáculo y no estaba afuera en el atrio, de tal manera que aquellos que disfrutaban de esta mesa debían ser sacerdotes. La mesa del pan de la presencia representa específicamente a Cristo como un festín para los sacerdotes de Dios. De acuerdo a la Biblia, cada creyente de Cristo es un sacerdote, pero debido a la actual situación degradada, muchos cristianos no viven como sacerdotes. Y la razón por la cual no viven como sacerdotes es que no están en el tabernáculo. Muchos se quedan en el atrio. Y peor, otros aún están todavía en el mundo. Pero algunos sí, están en el tabernáculo sirviendo a Dios como sacerdotes. Además, debemos ver que Cristo, como la mesa del festín, no es nuestro suplir diario. Nuestro suplir diario es el maná de cada mañana. Pero esta mesa es nuestro suplir semanal. Nuestro suplir diario es para poder vivir, pero el suplir semanal no es solamente para poder vivir, sino que es para servir. Nos suministra para que tengamos una vida de servicio. Cristo no es solamente el maná para el pueblo de Dios de una manera general, sino que también Él es una mesa en particular para los sacerdotes de Dios. La mesa del pan de la presencia se encontraba dentro del tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo? Pues todos los creyentes. Usted y yo somos este tabernáculo y todos estamos siendo edificados juntos como el tabernáculo. Y dentro de este tabernáculo, que son los santos que han sido edificados, se encuentra una mesa. Queridos santos, esto es muy significativo. Este disfrute de Cristo no puede darse en otra parte, sino en la vida de iglesia. Algunos maestros cristianos afirman que esta mesa tipifica a Cristo como alimento para nutrir al pueblo de Dios. Pero esta aplicación es demasiado general. La mesa no es general, al contrario, es particular. Alabado sea el Señor por esta mesa. Repito que según la tipología, esta mesa representa el disfrute de Cristo como nuestra nutrición para servir. Suponga que unos hermanos se reúnen semana tras semana
sin que haya ninguna edificación entre ellos. Si ellos no son edificados de una manera práctica, no pueden tener la experiencia de la mesa, pues la mesa está localizada dentro del tabernáculo, que es la morada de Dios. Si no tienen el tabernáculo, ellos no pueden tener la mesa. Deseo recalcar el hecho de que el disfrute de la mesa requiere la construcción del tabernáculo, que es la iglesia. Entonces, podemos disfrutar de la mesa en el tabernáculo. Eso significa que debemos ser los creyentes edificados como morada de Dios de una manera real y práctica. Entonces, dentro de este edificio estará la mesa del pan de la presencia. Nuestra experiencia en la vida de iglesia confirma este hecho. Guido, dedicamos mucho tiempo anteriormente en este estudio vida abarcando el maná, que es tipo de Cristo como nuestro alimento. Pero la mesa del pan de la presencia en el lugar santo también es un tipo de Cristo como nuestro alimento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pan de la presencia en el lugar santo y el maná? Bueno, el maná era el alimento diario que suministraba a todos los hijos de Israel en una manera general. Todas las mañanas el pueblo tenía que salir afuera de sus tiendas para recoger el maná. El lugar donde Israel comió del maná era en el desierto, afuera del tabernáculo. Podemos comer el maná en cualquier lugar, pero el pan de la mesa de la presencia era un alimento particular que no podía ser disfrutado por todos los hijos de Israel en una forma general, sino solamente por los sacerdotes que servían en el lugar santo. Para poder disfrutar del pan de la presencia, los sacerdotes debían entrar al tabernáculo, o sea, no podían estar fuera del tabernáculo. Este alimento solo estaba disponible en el lugar santo. Ya sabemos que el tabernáculo es una figura de los creyentes que son edificados juntos para ser una habitación corporativa para Dios. Esto significa que si queremos disfrutar a Cristo como el pan de la presencia que estaba sobre la mesa dentro del tabernáculo, primeramente debemos ser sacerdotes y luego debemos estar edificados juntos corporativamente para ser la morada de Dios. Si no estamos edificados corporativamente ni somos sacerdotes que sirven, no podremos disfrutar del pan de la presencia. Dios desea que todos los creyentes vivan como sacerdotes y sean edificados juntos como piedras vivas para hacer la casa de Dios, la iglesia. Así que debemos ser edificados corporativamente y funcionar como un sacerdocio. Si experimentamos esta realidad en nuestra vida cristiana, espontáneamente disfrutaremos del pan de la presencia. Muchas gracias, Guido. Las Escrituras claramente nos revelan que todos los creyentes somos sacerdotes y formamos parte del sacerdocio real. Y esto es inalterable. Pero esto no solo debe ser nuestra posición, sino también nuestra experiencia. Dios desea que cada creyente le sirva y sirva juntamente con otros para edificar la iglesia, esto es, su casa. Y nuestra oración es que se cumpla el deseo del corazón de Dios. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero damos gracias al Señor por este estudio vida. Muy agradecido. Estoy contento de haber estado aquí otra vez. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro
de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado, a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva, que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.